Hola, futuros miembros de la Guardia Civil, y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso. En el día de hoy, vamos a profundizar en un tema fundamental que debe formar la base de nuestras acciones y nuestros principios como defensores de la ley y protectores de la ciudadanía. En este vídeo, vamos a estudiar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, destacando su estructura fundamental y explicando cada uno de sus artículos en detalle. Es decir, vamos a proporcionar una comprensión clara de cómo se organizan y se interrelacionan los derechos humanos a nivel mundial, un tema crucial para cualquier discusión sobre justicia y equidad internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH, se establece como un hito en la historia de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. La estructura de la DUDH se compone de un preámbulo y 30 artículos que delinean los derechos y libertades fundamentales que deben ser protegidos globalmente. El preámbulo establece la justificación y los objetivos de la Declaración, enfatizando la universalidad de estos derechos independientemente del contexto cultural o nacional, y los artículos se dividen en varias categorías, abarcando derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo, así como derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo y a la educación. Los artículos 1 y 2 establecen los principios de igualdad y no discriminación, que son fundamentales para el entendimiento de todos los demás derechos. Los artículos del 3 al 21 discuten los derechos relacionados con la libertad individual, incluyendo el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y religión, y el derecho a la participación política. Los artículos 22 al 27 se centran en los derechos económicos y sociales, que garantizan condiciones de vida dignas para todos. Y finalmente, los artículos 28 al 30 abordan la interdependencia de los derechos y los deberes de los individuos hacia la comunidad. A continuación, vamos a proporcionar una exploración detallada de cada artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, siguiendo la estructura mencionada anteriormente. Parte 1. Principios generales. Artículo 1. Afirma la libertad y la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos, además de la obligación de actuar hacia los demás en un espíritu de fraternidad. Artículo 2. Garantiza que todos los derechos y libertades enumerados son universales y sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición, y a la par, también destaca que no debe haber discriminación basada en el estatus político, jurídico o internacional del país o territorio de pertenencia de la persona. Parte 2. Derechos civiles y políticos. Artículo 3. Derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal. Artículo 4. Prohibición de la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 6. Reconocimiento de la personalidad jurídica en todos los lugares. Artículo 7. Igualdad ante la ley y protección contra la discriminación. Artículo 8. Derecho a un recurso efectivo por parte de los tribunales competentes para actos que violen los derechos fundamentales. Artículo 9. Protección contra la detención y el exilio arbitrarios. Artículo 10. Derecho a un juicio justo e imparcial. Artículo 11. Presunción de inocencia y protección contra retroactividad penal. Parte 3. Derechos en relación con la comunidad. Artículo 12. Protección contra injerencias arbitrarias en la vida privada, familia, domicilio o correspondencia y contra ataques a la honra o reputación. Artículo 13. Libertad de movimiento y residencia dentro de las fronteras de cada Estado. Artículo 14.
derecho a buscar y disfrutar de asilo de persecuciones, con excepciones para delitos comunes o actos contrarios a los propósitos y principios de la ONU. Artículo 15. Derecho a una nacionalidad y protección contra la privación arbitraria de la nacionalidad. Artículo 16. Derechos iguales en relación al matrimonio, durante el matrimonio y en su disolución. Artículo 17. Derecho a la propiedad individual y colectivamente. Parte 4. Libertades de pensamiento, conciencia y religión. Artículo 18. Libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluyendo el cambio de religión o creencia y la libertad de manifestar la religión o creencia en público o privado. Artículo 19. Libertad de opinión y expresión, incluyendo el derecho a no ser molestado por las opiniones y a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas a través de cualquier medio y sin consideración de fronteras. Artículo 20. Derecho a la libertad de reunión y asociación pacíficas. Artículo 21. Derecho a participar en el gobierno del propio país, acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país y el derecho a elecciones periódicas auténticas. Parte 5. Derechos económicos, sociales y culturales. Artículo 22. Derecho a la seguridad social y a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, a través del esfuerzo nacional y la cooperación internacional según la organización y recursos de cada Estado. Artículo 23. Derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones justas y favorables de trabajo y a la protección contra el desempleo. Derecho a igual remuneración por trabajo igual sin ninguna discriminación. Y derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y complementada, si es necesario, por otros medios de protección social. Además, este artículo también declara el derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de los intereses de los trabajadores. Artículo 24. Derecho al descanso y al ocio, incluyendo la limitación razonable de las horas de trabajo y vacaciones periódicas pagadas. Artículo 25. Derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar propio y de la familia, incluyendo alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias fuera de su control, y derecho a cuidados y asistencia especiales para todos los niños y madres durante la maternidad, independientemente de si el niño nace dentro o fuera del matrimonio. Artículo 26. Derecho a la educación. La enseñanza primaria debe ser gratuita y obligatoria, y la educación técnica y profesional debe ser generalizada, teniendo en cuenta que el acceso a los estudios superiores debe ser igual para todos en función de los méritos a la par. La educación debe dirigirse al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y debe promover la comprensión, tolerancia y amistad entre todas las naciones y grupos raciales o religiosos, todo ello, favoreciendo las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, y teniendo en cuenta que los padres tienen prioridad de derecho en la elección del tipo de educación que se dará a sus hijos. Artículo 27. Derecho a participar en la vida cultural de la comunidad, disfrutar de las artes y compartir los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones, y derecho a la protección de los intereses morales y materiales derivados de cualquier producción científica, literaria o artística de la que se sea autor. Parte 6. Deberes y limitaciones. Artículo 28.
derecho a un orden social e internacional en el que los derechos y libertades establecidos en la Declaración puedan ser plenamente realizados. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, ya que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Además, en el ejercicio de sus derechos y libertades, toda persona estará sujeta únicamente a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Todo ello, teniendo en cuenta que estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Artículo 30. No se puede interpretar nada de esta declaración como el derecho de un Estado, grupo o persona a realizar cualquier actividad o acto destinado a la destrucción de los derechos y libertades que aquí se enuncian. Y hasta aquí el video de hoy sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una base esencial que todo futuro guardia civil debe comprender y aplicar en su carrera. Pueden descargarse el esquema de la DUDH en nuestro canal de Telegram para tener un resumen claro de lo más importante de este apartado del temario y recordar las palabras clave. Un dato curioso de la Declaración de los Derechos Humanos es que fue presidida por Eleanor Roosevelt, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que presidió la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Sabían que era la esposa de uno de los presidentes más influyentes de los Estados Unidos, el presidente número 32? Esta mujer resaltó en su época dejando un legado de compromiso profundo con los ideales de la fraternidad y apoyo mutuo a través de su defensa incansable por los derechos humanos, encarnando la esencia del liderazgo compasivo y ético y destacando su entendimiento de que el verdadero progreso se mide no por los logros de los que ya tienen mucho, sino por nuestra capacidad de elevar a aquellos que tienen demasiado poco. En nuestro próximo video nos adentraremos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales y el papel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, temas esenciales para asegurar que las libertades fundamentales sean respetadas y protegidas. Recuerden, el honor y el compromiso son la esencia de su futuro uniforme. Sigamos construyendo juntos esa base sólida que caracteriza a nuestra estimada Guardia Civil. Nos vemos en el próximo video, futuros guardias civiles.